Buen día, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Vamos a tener un momento de oración. Oramos. Señor nuestro Dios, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos enseña. Te agradecemos por la gracia que mostrás con nosotros y la misericordia, porque nos acercás tu reino, tu sabiduría, tus secretos, para que aprendamos a vivir aquí, para que demos frutos para la eternidad y para tu gloria y tu mundo. Danos entendimiento, danos luz, para que podamos recibir esta enseñanza cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir en Jueces, capítulo 23 y 24, que es los últimos discursos de Josué. Qué extraordinario que es poder hablar con personas ancianas y que llegan al final de su vida llenas de sabiduría. Josué es un caso extraordinario, ya con 110 años aproximadamente, que es cuando murió, murió a los 110 años, así que calculamos que esto habrá sido ahí entre los 109, 110. Hace una convocatoria tan hermosa, tan precisa de parte de Dios, que le da esta sabiduría para hacerlo, que cuando nosotros vamos leyendo nos vamos dando cuenta este deseo tan hermoso que tiene el Señor con cada uno de nosotros, para que, como yo recién les pasaba el título, que es, nos parece bien servir al Señor. Porque al Señor le parece bien que nosotros lo sirvamos. Y además, es el deseo del Señor que nosotros lo sirvamos a Él. No es el deseo del Señor que nosotros nos estrellemos, que nuestra vida sea una vida llena de consecuencias, de malas decisiones, de pecados, de alejarnos de Él. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, en esta condición, hay todo un contexto, un momento, desde el versículo 1 del capítulo 23, que lo vamos a leer, dice, y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Hacemos una pausita ahí, porque es muy importante lo que les dice aquí. Primero dice, y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos. Recordamos que el pueblo salió del desierto, entró a la tierra prometida, el Señor entregó en sus manos a todos los enemigos y están en una condición de reposo en la tierra prometida, de paz. Están sin guerra, de abundancia, de bienestar, de prosperidad. Hay toda una situación que se describe aquí en poquitas palabras. Y el líder de toda esta etapa, Josué, está llegando a sus últimos días. Así que en esos últimos días, lleno de sabiduría, llama a todo Israel. Pero el Señor hace hincapié aquí, dice, llamó a los ancianos, llamó a los jefes, llamó a los jueces, llamó a los oficiales y les dijo, yo ya soy avanzado en años, ya estoy viejo. Versículo 3, y ustedes han visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Bien, estos 3 primeros versículos nos muestran cómo fue todo esto que sucedió, el Señor peleando por el pueblo de Israel. Pero a continuación vemos en el versículo 6, que les dice,
Esforzaos, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en la ley, en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros, ni mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y como trampa para vosotros, como azote en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Este es el primer relato, esta es la primera convocatoria. No sabemos cuánto hay entre la convocatoria del capítulo 23 y la convocatoria del capítulo 24. El 24 es más preciso en cuanto al lugar, pero el 23 no dice. Pero una cosa es clara. El Señor quiere ir preparando la mente, ir preparando el corazón, ir preparando todo el entorno para la decisión que tienen que tomar y para la decisión que tenemos que tomar. Es extraordinario ver cómo, de qué manera el Señor va alertando paso a paso, cómo el Señor va mostrando cuánta perfección hay en esta enseñanza de Josué guiado por el Espíritu Santo para ir diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que decidir, qué cosas tienen que tener en cuenta. Es muy conocido lo que el Señor le dijo a Josué allá en Josué capítulo 1. Solo te pido que, y ahí, que te esfuerces y que seas valiente. Pero Josué en ese momento estaba asumiendo el liderazgo de la nación para ir a la guerra. Y si bien la victoria estaba garantizada, había que ir a la guerra y había que conquistar, pero haciendo la voluntad de Dios. Y aquí lo encontramos en tiempo de paz y de prosperidad, presentándose delante del pueblo y diciéndoles, esfuércense. ¿Esfuércense en qué? Versículo 6. En guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, y no se aparten ni a izquierda ni a derecha. En situaciones difíciles, esfuércense y no se aparten de la palabra de Dios. En situaciones de prosperidad, esfuércense y no se aparten de la palabra de Dios. Es una zona, esta zona de bienestar, de reposo, es una zona peligrosa. El Señor les está mostrando, les está encendiendo luces de alerta para que tengan cuidado, porque es sumamente peligroso cuando hay mucha calma y mucha paz, cuando hay muchas victorias, cuando está todo muy ordenadito.
La nación estaba ordenada, la nación tenía líderes, tenía ancianos, tenía jefes, tenía jueces, tenía oficiales. Habían experimentado cómo Dios, así como leímos en el 14 recién, cómo Dios les cumplió todas las promesas. Dios les mostró su fidelidad y ellos estaban acostumbrados a recibir tantas bendiciones de Dios. Así que son días, el Señor le dice, ¿saben de qué son días? De alerta, de precaución, porque son días también de tentación. Así que nunca debemos dejar la instrucción de la palabra de Dios, la enseñanza, la recordación, como hemos dicho hoy también, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es un tiempo suficiente el que había pasado para haber disfrutado de las bendiciones de Dios, pero también para entender los peligros, porque seguían habiendo alrededor enemigos que tenían una forma de vivir absolutamente contraria a Dios. Y por otro lado también queda demostrado tanto aquí como en el 24, la importancia que Dios le da a quienes nos toca tener responsabilidad. La importancia que Dios le da y cómo nos llama a Él a asumir nuestra responsabilidad delante de Él, ante Dios, a esforzarnos, a recibir la instrucción y a darla, pero fundamentalmente, como les dijo aquí, a guardar en el versículo 6 y a hacer las dos cosas, las escrituras, como les dijo en Josué 1.7, como les dijo en el 23.6, guardar y hacer. Una cosa sin la otra no sirve. Y les aclara, somos el pueblo de Dios. Y se nos aclara en el Nuevo Testamento, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se unan. Y la conducta cristiana, ¿qué nos dice el Señor con respecto a nuestra conducta? Que estar jugueteando con el enemigo es contagioso. ¿Por qué no estamos juntos hoy y estamos por acá? Por los riesgos de contagio. Bueno, el Señor dice en su palabra, por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando a Dios, con acciones de gracias en los corazones, y que todo lo que hagan, o sea, abundancia de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, como a ellos les dijo guardar la ley de Moisés, a nosotros dice guardar la palabra de Dios. Abundancia de la palabra de Dios, abundancia de cánticos espirituales, abundancia de amonestación entre nosotros. Entonces el Señor dice, se enseñan, se amonestan, pero la palabra de Dios habita en abundancia. Y todo lo que hagan, como dice Colosenses 3:17, ahí entramos en el hacer. Todo lo que hagan de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Guardar y hacer. Esa es la advertencia del Señor. También la palabra de Dios dice así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y aquí donde Él les dice, pero ustedes tengan en cuenta esto. Ustedes no mencionen, no se junten con estas naciones, en el 23:7 de Jueces, de Josué, las que quedan entre vosotros. No mencionen el nombre de sus dioses. No hagan a nadie jurar por ellos, no los sirvan, no se inclinen ante ellos. ¿Y a nosotros qué nos dice el Señor en Efesios 5:3? Pero la inmoralidad, toda impureza, toda avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a santos. ¿Se imaginan una charla entre nosotros acá? Nos ponemos a charlar por el Zoom o en privado de inmoralidad, disfrutando de la charla, de la inmoralidad, de las impurezas, de la avaricia, de las formas de ganar dinero sucio. Eso no corresponde a santos, no corresponde al pueblo de Dios. Ni obscenidades,
ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Todo lo contrario, dice, sino más bien acciones de gracias. Por tanto, Colosenses 3:5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Y aquí volvemos a Jueces cuando el Señor les dice, no se inclinen ante los dioses de estos pueblos. Y aquí el Señor le dice, ¿cuál es una forma de inclinarse ante estos dioses? Ante el dios del sexo, ante el dios del dinero. La avaricia, dice, la avaricia es idolatría. ¿Estás corriendo tras alguna de estas cosas? El Señor dice, es idolatría. Hay demonios detrás. Como había demonios detrás de todo esto que practicaban los pueblos que el Señor sacó de ahí para poner a su pueblo. Versículo 7, ese es el que leímos recién, que no menciono. Pero el 8 dice que nos alleguemos al Señor, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis. Hoy en la cena alguien compartía, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor se deja encontrar por los que lo buscan de corazón. Y el Señor aquí les dice que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. ¿Por qué dice eso? Porque mientras vivió Josué, el pueblo se mantuvo siguiendo al Señor, a pesar de que, como vamos a ver ahora, evidentemente algunos eran desobedientes. Y en el versículo 11 que leímos, dice, tengan sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Tengan sumo cuidado. No nos descuidemos, velemos y oremos, decía el Señor, para que no entremos en tentación. Amar al Señor, ser fiel al Señor, es cuidar nuestra propia vida. Cuando yo sirvo al Señor, cuando yo le obedezco, estoy cuidando mi vida en realidad. El primer beneficiado de servir al Señor, de seguirlo, de no apartarme, soy yo. Dios cumplió todas sus promesas y eso lo podía ver el pueblo, lo disfrutaba. Pero aquí vamos a encontrar también cómo Dios los va llevando paso a paso para que tomen una decisión. Cómo Dios los va acercando, va achicando esta decisión por amor. Vamos al capítulo 24. El capítulo 24 empieza muy parecido. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Probablemente estaba el arca aquí, porque dice delante de Dios. Pero hoy, para nosotros, la convocatoria del Señor es 2 o 3 reunidos en su nombre, y yo estoy en medio de ellos. Fíjense cómo el Señor nos cuida para estar en medio nuestro, para que su presencia esté siempre entre nosotros, para que en nuestro hogar, si somos ya 2, le pidamos al Señor que esté presente, que en el nombre del Señor, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor, para que Él esté presente. Y cuánto lo necesitamos también. Es un lugar especial este donde nos convoca, en Siquem, ahí se le apareció el Señor a Abraham, ahí estaban los 2 montes cerca donde se hicieron pactos con Dios, pero se recalca de vuelta, cuánta responsabilidad tenemos los que Dios nos ha dado responsabilidades. Cuánta responsabilidad delante de Dios tenemos los que el Señor nos ha puesto en una familia, como padres, como esposos, liderando en distintas circunstancias.
tomando decisiones, o como dice aquí, había jueces, había oficiales. Y no es mi opinión la que cuenta. Aquí claramente Josué les dice, así dice el Señor. Este es nuestro manual. De aquí vamos a sacar todo lo que vamos a decir. Así dice el Señor. Esta es la palabra de Dios. Y les dice, mire, tenemos en el 24, le dice, tenemos como un pasado en común. El versículo 2. Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por la tierra de Canaán, y empieza a contar toda la historia hasta el versículo 13. Pero el Señor nos muestra que tenemos un pasado en común. Los que no venimos de familias que eran muy religiosas, muy idólatras, otros vienen de familias incrédulas, ateas totalmente. Hay todo, cada uno de nosotros tiene una mochila espiritual. No significa que la carguemos, pero que hay mucho en nosotros que quedó en nuestra memoria de cultura, de tradiciones, de religiones, y el Señor les está diciendo claramente que no se puede servir a Dios con esa mochila. Cuando nosotros vemos en el versículo 14, vamos al 14 del 24, que es donde termina el relato de todo lo que Dios hizo a través de la historia con el pueblo, dice, ahora pues, los lleva a través de la historia y los vuelve a traer al presente. Y le dice, ahora pues, temed al Señor, servidle y servidle con integridad y con fidelidad. Es una sola cosa, aquí no hay comas. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Todo esto, de lo que había sido parte Abraham también, que el Señor lo rescató, dice, todo eso ahora lo van a quitar. Si queda algo, lo van a quitar. Por otro lado, la palabra de Dios es muy clara. Yo no puedo poner excusas de decir, no, lo que pasa es que, alguna vez Carlos García hablaba de esto, dice, no, es que me saltó la tanada, como que yo tengo una excusa por eso. O, no, este es re gitano. Y mezclarlo con cosas, con tradiciones del mundo, para justificar mis conductas o las conductas de otro. El Señor dice, las cosas viejas pasaron, pertenecen al pasado, todas son hechas nuevas. Él nos dio un nuevo nacimiento. Él vino a morar en nosotros, en esa nueva creación que hizo. Pero también, cuando yo me quedo en esto que el Señor dice, tengo que quitar, por algo el Señor les dice, quiten esto, por favor. No dice por favor. El Señor está dando, como Señor soberano, una orden y dice un mandamiento. Quiten esto, por favor. Todo lo que tenga que ver con el pasado, con la carnalidad, con el mundo. ¿Por qué? Porque ahí está una respuesta de por qué muchos cristianos no sirven al Señor. ¿Por qué hay muchos cristianos que no sirven al Señor? No estoy diciendo que no hacen algo en la iglesia, sino que no sirven al Señor. El Señor nos está mostrando claramente que hay cosas que quitar. Y en el versículo 15 del 24 les dice, y si a ustedes no les parece bien servir al Señor, evidentemente había gente a la que no le parecía bien servir al Señor. Evidentemente había gente en el pueblo de Dios que estaba tan tentada a hacer otra cosa que el Señor les tiene que decir, van a tener que quitar esto para servirme. Pero les dice, escoged hoy
¿a quién habéis de servir? Es una decisión que el Señor los está llamando a enfrentar. Aunque yo nunca diga nada, aunque yo nunca haya rechazado abiertamente y con voz audible servir al Señor, el hecho de que yo no esté sirviendo al Señor ya está mostrando que yo tomé una decisión. Ahora, el llamado del Señor aquí es, si a ustedes no les parece, escojan hoy, vamos, hoy tienen que tomar una decisión. En voz audible, el mundo espiritual escucha. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, tomen esa decisión. ¿A quién van a servir? ¿A la mochila espiritual que traíamos cargada? ¿O vamos a servir a la oferta del mundo hoy? ¿A lo del pasado o a lo del presente? Y aquí este siervo de Dios dice, pero yo, primero yo, mi responsabilidad delante de Dios es mía primero. Acá no es como decimos el burro adelante, no. Él toma responsabilidad como líder que era, pero como siervo de Dios que era. Él dice, yo sirvo al Señor. Yo tomo esta decisión, yo lo digo en voz audible y no me avergüenzo de Cristo de decir, yo sirvo a Dios. Como Pablo, siervo de Cristo. Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que ahí tenemos otra forma de no servir a Cristo, cuando yo estoy pendiente de la aprobación humana, cuando yo estoy pendiente del qué dirán. Bueno, ahí no se puede servir a Cristo tampoco. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo se atreve a decir esto? ¿Por qué se atreve a decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Porque él sabe que las promesas del Señor siguen estando. Porque él tiene las garantías dadas por el Señor de que el Señor no falta a sus promesas. Siempre nos llenamos de excusas. Qué daño que nos hacen las excusas. Qué daño, qué retraso que nos traen. ¿Por qué? Porque es no hacerse cargo. Y el Señor nos llama a hacernos cargo. Si nos puso en un lugar de autoridad, es para que nos hagamos cargo, para que digamos, yo primero, la palabra me enseña a mí primero. Antes de compartirles algo a ustedes, el Señor me tiene que enseñar a mí, me tiene que instruir, me tiene que corregir, me tiene que llamar la atención, amonestarme. La palabra de Dios, la palabra que Dios me da, no es para que yo enseñe primero, sino para que yo aprenda primero. Así que yo, como dice aquí, y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién vamos a servir? ¿Al Dios Santo, que nos cumplió las promesas, que nos dio su Salvador, su Hijo único, o a Satanás y a sus demonios? Porque aquí Dios le pone nombre a los dioses de los amorreos, pero fíjense qué profundo que es, porque dice, ¿a quién van a servir? A los dioses de los amorreos en el lugar en el cual habitan hoy. Pero los amorreos ya no estaban, no quedaban pocos, pero los dioses seguían estando porque eran espíritus. Entonces, si nosotros lo leemos, dice, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? El mundo entero está bajo el dominio del maligno. Pero el Señor dijo, Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Y ahora el Señor nos llama a tomar esa decisión también, de servirlo a Él, para la gloria de Él y a favor nuestro. Pero ustedes son libres de decidir, solamente que ya saben cuál es la consecuencia de cada decisión que toman. Y el Señor nos va empujando a que tomen la decisión que tomó Josué. Mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.
a guardar y hacer, a renunciar. El Señor los llama a renunciar en voz audible a cualquier forma de adoración, de servicio que estuvieran teniendo, que no sea el Señor. Es esto, cuando los llama y les dice, lo que hace Josué es una declaración de fe, que mi casa y yo servimos al Señor, yo y mi casa, pero además es una declaración de guerra. Pero ahí es donde surge otra vez la promesa del Señor, que yo pelearé por ti. Cuando yo me decido por el Señor, Señor, yo te voy a servir, y mi casa también, voy a dedicar mi casa a vos. Bueno, ahí va a empezar otra vez la guerra, la tentación, la lucha, las dudas, porque Satanás no descansa. Que por comodidad, por cobardía, por los placeres que me gustan, cuántas derrotas y cuántos fracasos cargamos en nuestras espaldas. Y el Señor nos quiere alertar ante esta zona de comodidad, de reposo, de cuántos peligros hay. Versículo 16, para ir cerrando. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. El Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Lo dijo el Señor. O me servís a mí, o estás sirviendo a Satanás. Nadie amará a uno y aborrecerá al otro. Y si nuestra condición es la de amar al mundo, amar los placeres, mantenerme en una posición cómoda, lo que estoy haciendo es aborreciendo al Señor. Parece muy contundente la definición, pero para el Señor no hay ninguna duda. No se puede servir al Señor con pecado. Fíjense lo que dice, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Evidentemente entendieron ellos claramente lo que se les había explicado. Porque el Señor nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, y explican todo otra vez. Pero en el 19 Josué les dice, no pueden servir al Señor. Fíjense, Él los va, empezamos a ver el capítulo 23, pero que esto se va acercando a este momento, donde los va llevando con sabiduría, con inteligencia, con la estrategia que el Señor le da. Se pone Él como ejemplo de servicio, pero cuando ellos dicen, no, nosotros no vamos a dejar al Señor para servir a otros dioses. Y Él les dice, pero no pueden servir al Señor ustedes. ¿Cómo que no podemos servir al Señor? No, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque Él es un Dios santo. Y Él es un Dios celoso. Y Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. ¿Podemos servir al Señor? Sí, podemos servir al Señor, pero no podemos servir a dos señores. ¿Podemos servir al Señor? Sí, pero tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. ¿Podemos servir al Señor? Sí, el Señor quiere que lo sirvamos, nos llama a que lo sirvamos, sabe que es lo mejor para nosotros. Pero no se puede uno acercar a Dios queriendo mantener el pecado. Qué lindo final, ellos terminan diciendo, no, sino que serviremos al Señor. Hacen un pacto nuevamente. Cuando Josué muere, dice que mientras sobrevivieron sus ancianos que habían vivido con él, que habían recibido esta instrucción, el pueblo siguió fiel al Señor.
yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor le cumplió, porque el Señor siempre cumple. Pero cuando él murió, aquí en el versículo 29 dice, y sucedió después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió. En todos los días de vida, y que el día que nos toque partida, que se diga que murió un siervo del Señor, o que vive un siervo del Señor, que no avergoncemos el nombre del Señor, que podamos tomar esta decisión con valentía. Yo voy a servir al Señor. Y si tengo mi casa, que el Señor obre, porque Él obra, para que mi casa sirva al Señor. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por estos ejemplos, por estas enseñanzas que transforman la vida de los hijos de Dios. Cómo tener este pensamiento que podamos decir esto: sí, nos parece bien servir al Señor. Si a ustedes no les parece bien servir al Señor, escojan. Pero que nosotros podamos decir, nos parece bien, es lo mejor para nosotros. Serviremos al Señor. Gloria a Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, tan perfecta, tan llena de sabiduría, tan clara, para que no pongamos excusas. Somos débiles, Señor, todos estamos expuestos al pecado. Todos podemos tomar decisiones porque aquí somos convocados absolutamente todos, de todas las edades, para tomar nuestro compromiso delante de ti. Nadie responderá por nosotros delante de ti. Seremos nosotros los que daremos cuenta. Por eso ponemos en tus manos, Señor, a cada hijo tuyo aquí, a cada familia, a toda nuestra congregación, para que nos protejas, para que nos fortalezcas, para que nos ayudes a esforzarnos también. La gloria a ti, Señor. Las gracias en el nombre de Jesús. Amén.